Quiero compartir una historia con ustedes. Algunos pueden considerarla simplemente una cadena de coincidencias, pero quizás sea algo más. Para comenzar, debo decir que no creo que mi casa ni el área cercana estén embrujadas. He vivido aquí unos años y nunca había tenido experiencias así. La verdad es que tampoco duermo muy bien por las noches. Tengo 4 hijos y estoy acostumbrado a escuchar a alguno de ellos despertarse y llamarme. A veces me despierto con el suave golpeteo de los pies de un niño pequeño recorriendo el suelo de la cocina a las 2 a.m. Y soy un sueño ligero, después de todo. Quizás esto importe para la validez de lo que les voy a contar. No tomo medicamentos, no bebo ni fumo. Mis sueños son normales y solo he tenido parálisis del sueño 2 veces en mi vida. Nunca me ha pasado nada interesante. Dicho esto, las siguientes experiencias podrían necesitar una explicación. Veamos qué opinan. La semana pasada, desperté al escuchar a mi hija llamarme. Confundido, entré en un estado de medio sueño y me levanté de la cama. Todos estaban dormidos. Entonces me di cuenta de por qué me sentía confundido. Había oído 2 voces llamarme al mismo tiempo. Sonaba como mi hija, pero en 2 tonos diferentes. No era un sonido como el de un pingüino, sino que escuché mamá 2 veces, la segunda comenzando un segundo después de la primera, pero claramente no al mismo tiempo. Para complicar las cosas, mi hija ni siquiera estaba en casa. Estaba en la casa de su abuela, y rara vez me llama ahora que tiene 8 años, y es una grande. Pensé que tal vez solo lo había soñado o que mi hijo me había llamado en sueños y mi cerebro lo distorsionó. En cualquier caso, volví a la cama. A la mañana siguiente, estaba cargando a los niños para llevar a mi novio al trabajo. Primero subí a mi hijo de 5 años, que ya estaba despierto, y podía abrocharse el cinturón por sí mismo. Deslicé la puerta casi cerrada, porque tengo este miedo irracional de que un Sasquatch venga y se lleve a mi hijo del coche cuando no estoy mirando. Mi novio y yo regresamos con los otros 2 niños y los acomodamos. Fue entonces cuando mi hijo de 5 años me dijo que había escuchado a alguien riendo en el jardín cuando yo había entrado. Eso me asustó. Rápidamente traté de irme. Era justo antes del crepúsculo y nuestra luz del porche no llega a la esquina de la casa donde está el coche. Tenemos una cerca de alambre de gallinero improvisada a lo largo del lado donde está estacionado el coche, desde el final de mi casa hasta la puerta de la entrada. Necesita una tercera estaca, ya que el medio de la cerca a veces se cae, normalmente cuando los niños la tiran intencionalmente para recoger la pelota que perdieron o simplemente por ser niños. Tropecé con la cerca. Estaba demasiado oscuro para ver que se había caído. Me pareció extraño, porque no estaba así antes de dormir. Esa noche, mi ventana del dormitorio está justo enfrente de mi coche y de la cerca, así que normalmente sé que está asegurada. Pero, ¿quién podría haber derribado la cerca cuando la entrada estaba abierta y accesible? Supuse que quizás una ardilla excepcionalmente grande lo había hecho en un viaje a medianoche. Le pregunté a mi hijo sobre la risa que había escuchado. Dijo que la oyó fuera de su cabeza y que venía del tobogán, y sonaba como un niño riendo con la garganta irritada. En el camino a casa, mi hijo se quedó dormido. Lo escuché hacer un ruido en su sueño. El ruido ambiente era tan fuerte que no podía decir si había reído o sollozado. Llamé su nombre y le pregunté si estaba soñando con algo divertido, y él dijo que sí, que era gracioso. Me sentí aliviado por esto. Mi hijo es bastante sensible y se asustaría si soñara con algo espeluznante. Se había asustado por la risa que escuchó, pero parecía estar bien después de eso. Cuando llegamos a casa, ya era el amanecer. Me quedé en el coche hasta que hubo suficiente luz y dejé salir al perro primero. Inusualmente, comenzó a correr por el jardín con la nariz al suelo, y fue a áreas que normalmente no revisa. Me dije que debía sentir mi inquietud y quería comportarse bien. Esa mañana no pasó nada más, ni desde entonces. Aún me da escalofríos pensar en eso, y no quiero salir afuera sola en la oscuridad.
Mi novio mencionó la idea de los skinwalkers. Él viene de Nuevo México, pero aquí en Washington no tenemos navajos. Probablemente todo está en mi cabeza, ¿verdad? Quiero decir, vivimos en una zona bastante rural. Podría ser algo del bosque saliendo. En cualquier caso, no sé qué creer. El pueblo en el que vivía albergaba solo a unas 40 o 50 personas, como máximo. Todos conocían a todos. Los 12 niños que éramos, jugábamos juntos. Naturalmente, algunos de nosotros nos agrupábamos y explorábamos las áreas circundantes, ya que no había mucho que hacer en términos de entretenimiento en esa época, a mediados de los años 90, en el rural de Ohio. El pueblo era antiguo. La información más antigua que pude encontrar sobre él databa de finales de la década de 1790, cuando se estableció como un pequeño centro comercial para la zona. Ohio no se convirtió en estado hasta 1803. Mi pueblo tenía una sola iglesia en el medio, una antigua escuela que se había convertido en casa justo al lado, y un prado detrás con un denso bosque que rodeaba 3 de los 4 lados del pueblo. Mi padre había crecido en esta área y solía contarme muchas leyendas y historias sobre ella. Originalmente, la tierra fue francesa, luego británica y finalmente colonial americana. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero encontré algunas menciones de un pequeño fuerte en la zona en mis investigaciones. Una de esas historias sobre el fuerte decía que era una ruta comercial principal para las tribus nativas locales y la afluencia de colonos que llegaban a la zona. Naturalmente, surgieron conflictos a medida que más y más personas se asentaban en las cercanías, y eventualmente estalló un conflicto abierto entre los colonos y las tribus nativas. Se decía que el fuerte había sido destruido por el fuego, que las personas de ambos bandos se habían masacrado mutuamente y que, eventualmente, los nativos fueron expulsados con la ayuda de una milicia local. Mi padre siempre me decía que la tierra no era buena, que estaba contaminada de alguna manera por la mala energía. Supongo que cuando se masacran familias enteras y se expulsa a la gente de su hogar, eso puede causar efectos a largo plazo. Cuando jugábamos, siempre nos decían 2 cosas. La primera, que si el bosque se volvía demasiado silencioso, debíamos quedarnos callados y marcharnos de inmediato. La segunda, que si escuchábamos que alguien llamaba nuestro nombre mientras estábamos en el bosque, no debíamos responder, sino regresar a casa inmediatamente y nunca mirar atrás, pretendiendo que nunca habíamos oído nada. Todos en el pueblo sabían lo extraño que era el área. La mayoría de los días eran normales, aburridos, mientras que otros parecían sacados de un cuento de hadas. Algunos días podían convertirse en una pesadilla. Los seres del bosque eran probablemente la entidad más común que todos en el pueblo conocían, y por lo general, se les trataba con respeto y precaución. Otras cosas era mejor dejarlas en paz. Ahora, para compartir mi experiencia, a finales de los años 90, cuando tenía unos 10 años, me invadió un deseo irrefrenable de ir a acampar. Era mediados de agosto. Hacía calor y humedad durante el día, pero por la noche, la temperatura era más templada. Junté a 2 de mis amigos y les conté sobre mi idea. Ambos estaban emocionados. Generalmente, nadie acampaba en nuestros bosques. Mis padres, al igual que muchos otros, no querían que un grupo de niños de 10 y 11 años acampara solo. Mi papá dijo que podríamos hacerlo, siempre y cuando él nos acompañara para asegurarse de que estuviéramos a salvo. A regañadientes, aceptamos. Antes de esa noche, salí a explorar un buen lugar para montar el campamento. Sabía de un lugar decente cerca del arroyo, relativamente plano y no muy difícil de alcanzar. Quería asegurarme de que el área estuviera libre de escombros y lista para las tiendas. Para entonces, ya estaba bien familiarizado con los seres del bosque y hice mi ofrenda antes de entrar. No vi a ninguno en mi camino, así que me sentí bien al respecto. Cuando llegué al lugar, comencé a mover cosas,
limpiando ramas y piedras grandes, y preparando un fogón, incluso acumulando leña y dejando algunas ramas más grandes cerca para usar más tarde. Estaba tan absorto en lo que hacía y tan concentrado en limpiar el área que, cuando finalmente estuve satisfecho, me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto todo a mi alrededor. Cuando digo silencioso, me refiero a un silencio total. No había pájaros, insectos, ni siquiera el viento hacía ruido entre las hojas. De inmediato, dejé de hacer lo que estaba haciendo y me quedé quieto, mirando a mi alrededor, respirando lentamente y tratando de escuchar el sonido más tenue que pudiera. No sé cuánto tiempo estuve allí, tal vez unos minutos, y luego, a lo lejos, escuché el cau de un cuervo. Casi de inmediato, comencé a oír el canto de los petirrojos y hasta un leve silbido del viento entre los árboles. El vello de mis brazos y mi cuello se erizó, y pensé que tal vez era solo yo, haciendo ruido, y que todo se había silenciado por mi culpa. Contento con esa explicación, comencé a regresar a casa para preparar la noche. A las 18 horas, mis dos amigos llegaron con sus mochilas y tiendas, y mi papá y yo terminamos de cenar. Todos nos preparamos con lo que necesitábamos, y comenzamos a caminar hacia el sitio que había preparado. Nada digno de mención ocurrió en el camino. Incluso después de montar nuestras tiendas, encender la fogata y hacer s'mores, la noche prometía ser divertida y agradable. Cuando empezamos a prepararnos para meternos en nuestras tiendas alrededor de las 22 horas, el viento comenzó a levantarse, y mi papá dijo que podríamos tener algo de lluvia. Pero su rostro no reflejaba satisfacción, lo cual era extraño, ya que a él le encantaba la lluvia. Era como si sintiera que algo estaba mal, y no pasó mucho tiempo antes de que todos comenzáramos a sentir lo mismo. Finalmente, decidimos entrar en nuestras tiendas de todos modos, ya que era de noche y regresar a casa bajo la lluvia no sería agradable. Situamos nuestras tiendas en forma de media luna alrededor del fogón, todas mirando hacia el arroyo, con el respaldo de las tiendas frente al bosque. Mi papá estaba a la izquierda, en su tienda de campaña de surplus militar, mientras que yo estaba en mi tienda de un solo espacio de Walmart, apenas lo suficientemente grande para mí y mis dos amigos a la derecha en la suya. El viento aulló durante un tiempo, tal vez entre media hora y una hora, antes de que se calmara. Se hizo un silencio total. No había grillos, ni viento, ni vida silvestre. El arroyo, que normalmente murmuraba alegremente, sonaba apagado. Solo teníamos el tenue resplandor de las brasas del fogón frente a nuestras tiendas, que proyectaba un cálido brillo. Podía escuchar cómo mi corazón latía en mis oídos y sabía que mi papá y mis amigos estaban igual de ansiosos, ya que podía oír cómo se movían inquietos. Escuché el sonido de la cremallera de la tienda de uno de mis amigos y, de forma natural, abrí la mía para ver qué estaba pasando. Justo en el momento en que asomé la cabeza, vi a mi papá salir de su tienda con el machete que tenía y se dirigió hacia la línea de árboles. Mi amigo asomó la cabeza también y preguntó si había escuchado el ruido. No oí nada. Mi corazón latía tan fuerte que era difícil escuchar su susurro. Ambos nos asomamos parcialmente de la tienda para ver qué estaba mirando mi papá, pero solo podíamos ver una oscuridad profunda. Entonces lo escuché. Un saludo distante y tenue. Venía de algún lugar en la oscuridad del bosque. Vi a mi papá moverse incómodamente sobre sus pies, apretando el machete con ambas manos mientras miraba hacia la línea de árboles. Y nuevamente, la voz llamó. Hola. No parecía correcto. Era inquietante, casi como si quien hablaba estuviera tratando de imitar una voz muy femenina, débil y frágil. Mi papá me hizo señas para que fuera a buscar un poco de leña extra junto a su tienda y la echara al fuego, lo cual hice con cierta reticencia. Dejar la aparente seguridad de mi tienda no me hacía sentir bien. A medida que el fuego comenzaba a brillar más, mi papá retrocedió cerca del fuego y se quedó allí, mirando hacia el bosque. En ese momento, mi otro amigo también asomó la cabeza de su tienda, y los tres, junto a mi papá,
Mirábamos la línea de árboles, sin saber qué esperar. No salió nada, y no escuchamos más la voz. Pasó una hora, y esta vez, mi papá se sentó en una gran roca junto a su tienda, con una pierna cruzada y el machete en su mano derecha, observando en silencio. Solo se oía el crujido del fuego resonando contra el acantilado de esquisto al otro lado del arroyo. Pasaron varias horas, y mis amigos regresaron a sus tiendas. Solo quedamos mi papá y yo afuera. Yo atendía el fuego y mi papá miraba y esperaba. Escuché un susurro a nuestra derecha, justo más allá de la línea de fuego en el bosque. «Hola, ¿estás ahí?» Una vez más, no sonaba correcto, y el vello de mi cuello se erizó. Mi papá se volvió hacia mí, y con un rostro rígido y en serio, murmuró: «¿La escuchaste?» Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Eso es lo que mencionaron los adultos. Si alguien te llama, nunca respondas. Nunca mires, me dijo, levantándose. Él podía sentir lo mismo que yo. Él nunca fue uno de los que se asustaba por mucho tiempo. Era un tipo que hacía su trabajo, pero sabía cuándo era mejor actuar. «Vámonos», me dijo, y lo seguimos. Regresamos a nuestras tiendas y nos acurrucamos lo más lejos posible de la apertura, tratando de ignorar el extraño sonido a nuestro alrededor. La noche parecía interminable, y de alguna manera logré dormir, pero desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba. De hecho, había un pequeño brillo en el borde del bosque, como si hubiera algo allí. Mi papá se despertó, casi instantáneamente, y se dirigió hacia el fuego, donde se sentó a mirarlo de nuevo. La luz del fuego iluminaba el bosque, y lo que vi en el borde me heló la sangre. Había algo alto, casi 2,4 metros, muy delgado, con brazos largos y delgados. Estaba de pie entre los árboles y no era completamente humano, al menos no de la forma en que uno se esperaría. Su cuerpo estaba de pie erguido, y su cabeza se movía en un ángulo extraño, girando con una extraña cadencia que se veía inquietante, como si no tuviera una columna vertebral. Su cara era pálida, pálida como el papel, pero no podía distinguir sus rasgos porque el fuego no iluminaba la parte trasera de la sombra. De alguna manera, pude sentir que me miraba, y algo dentro de mí simplemente sabía que no debía mirar directamente. En un momento, con un movimiento rápido, parpadeé, y cuando lo hice, me pareció que ya no estaba allí. Le dije a mi papá que había algo, y él solo se quedó en silencio, observando. A veces miraba hacia mí, y luego hacia el bosque. Finalmente, hizo un movimiento como si intentara llamarme. Entonces, de repente, el silencio se rompió por el fuerte sonido de algo cayendo entre los árboles en el bosque, como si algo hubiera sido derribado. El sonido resonó en el aire, y mi papá se volvió rápidamente hacia la línea de árboles, iluminando el área con la luz del fuego. En ese instante, pude ver algo oscuro moverse, pero no estaba seguro de qué era. Mis amigos estaban dormidos en sus tiendas, pero mi papá se acercó a mí y susurró: «Es hora de irnos». Nos reunimos y les dijimos a mis amigos que era mejor que regresáramos a casa. Todos nos acurrucamos en nuestras mochilas y nos movimos rápidamente a través del bosque, hasta que nos acercamos al arroyo. No escuchamos nada más, pero había una sensación extraña en el aire. Finalmente, llegamos a casa, y cuando entramos, era casi la medianoche. Después de contarles a mis padres lo que pasó, no me creyeron, pero siempre recordé ese momento, ese ser, y el extraño llamado que se hizo eco en el bosque. No volví a acampar en esos bosques de nuevo. Pasé mucho tiempo en la casa de mi abuelo materno, ubicada en los bosques de Michigan. Mi hermano y yo nos perdíamos con frecuencia, pero si encontrábamos las vías del tren, siempre podíamos regresar. Una vez, cuando yo tenía unos 8 años y mi hermano 12, no quería que lo molestara, así que salió corriendo y me dejó sola en el bosque.
Estaba llorando y deambulando cuando vi una casa con 2 caballos en un pasto. Me acerqué y toqué la puerta en busca de ayuda. Una anciana, que parecía una bibliotecaria, abrió la puerta, visiblemente sorprendida. Le conté entre lágrimas que mi hermano me había dejado. Me pidió que esperara en la puerta mientras iba por algo, y luego regresó para acompañarme a casa. Le hablé sobre las vías del tren, y ella me dijo que sabía dónde estaban. Al llegar a las vías, comencé a animarme, señalando en dirección a la casa de mi abuelo. Sin embargo, al volverme, ella había desaparecido. No había ni rastro de ella. Crucé las vías y seguí el camino hacia la casa. Mi hermano ya había vuelto, y toda la familia estaba afuera, a punto de salir a buscarme. Mi abuela había preparado la cena, y todos entramos a comer. Le conté a mi abuela que quería hornear galletas para la señora que me había ayudado. Ella pensó que se trataba de una de las vecinas hasta que le mencioné que tenía 2 caballos bonitos. Al parecer, ninguna de las vecinas tenía caballos, y cuando le dije que su casa estaba al otro lado de las vías, me explicó que solo había un espeso bosque y que las casas estaban en este lado. Estaba convencido de que había visto a la señora en su casa, así que al día siguiente, mi abuela preparó un montón de sándwiches para un picnic en el bosque y para ver dónde había visto a la señora. Fue una caminata larga, pero llegamos al pasto, excepto que no había casa ni caballos. Lo único que encontré en el pasto fue mi sombrero, que había perdido mientras deambulaba antes de encontrar la casa de la señora. Hicimos nuestro picnic, sin saber si había visto un fantasma o un ser feérico. Esta historia tuvo lugar en mayo de 2016. Decidí ir de campamento con mi novio de aquel entonces, Denise, y un par de amigos. Optamos por conducir hasta un lugar llamado Point Lookout State Park, ubicado en el extremo sur de Maryland. Era un camping bastante grande, con 3 lazos de sitios para acampar. 2 de esos lazos estaban en una zona más boscosa, mientras que el lazo en el que nos quedamos estaba directamente junto al agua. Además, nuestro lazo era menos concurrido, con solo una tienda más montada a la vista. Debo mencionar que Point Lookout es un terreno muy plano en la bahía de Chesapeake. Gran parte del lugar era pantano. Cerca había un antiguo faro que era fácil de visitar en auto. Para ser honesto, no investigué nada sobre el área antes de ir. Simplemente estaba feliz de tener unas pequeñas vacaciones, ya que pasaba por un momento difícil en mi vida. Montamos campamento en el lugar perfecto del lazo, justo sobre el agua, pero lo suficientemente lejos de la carretera como para no ser vistos por otros, con una cortina de hierba alta protegiendo nuestra vista. Era el sitio ideal para beber y fumar marihuana sin ser molestados. Esta fue en realidad mi primera experiencia de acampada, y Denise tampoco estaba muy entusiasmado, así que armó una tienda de campaña bastante mediocre y suelta. Pero no importaba, ya que casi no pasábamos tiempo en la tienda, salvo para dormir. Dimos un paseo por la zona, explorando los tranquilos lazos y la orilla del agua. Sin embargo, toda el área me daba una sensación extraña que no podía describir, como una solemnidad que también se sentía muy pesada. En un momento, me separé del grupo para usar los baños. Mientras caminaba por el sendero, vi una enorme tortuga, una de esas terrapenes gigantes, cruzando el camino justo frente a mí. A medida que avanzaba, pareció hacer contacto visual conmigo y no lo rompió. No era una experiencia terriblemente extraña, pero nuevamente sentía que algo estaba fuera de lugar. Cuando salí del baño, la tortuga había desaparecido, a pesar de que se movía extremadamente despacio. La primera noche fue tranquila, salvo por el viento extremo que soplaba por el parque. Como mencioné, el parque está justo en la bahía y sobre un terreno muy plano, así que eso es algo habitual. Lamentablemente, al armar la tienda mediocre, se movía toda la noche y parecía que iba a levantarse del suelo y llevarnos con ella. No hace falta decir que no dormí mucho.
El segundo día decidimos explorar el viejo faro. Era primavera, así que habían abierto las visitas durante unas horas al día. Había un guía turístico que contaba la historia del faro y daba datos realmente interesantes sobre él. Una cosa que el guía pareció pasar por alto, pero que me llamó la atención, fue que el hombre que construyó el faro, junto con los dos propietarios, murió poco después de habitarlo. El guía trató ese pequeño detalle como si no tuviera importancia. Continuamos haciendo senderismo, bebiendo, fumando y disfrutando de todas las travesuras típicas de acampada. Nos divertíamos mucho. Cuando llegó la hora de dormir, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Esa noche no había viento en absoluto. Era un silencio inquietante que ponía los pelos de punta. Finalmente, me quedé dormida rápidamente, considerando que apenas había dormido la noche anterior. No pasó mucho tiempo antes de que me despertara. Denis lucía preocupado. «Babe, ¿escuchas eso?» «No, estaba durmiendo. ¿Qué pasó?» Escuché a alguien gritar «¡Hey!» fuera de nuestra tienda. Creo que hay un hombre. No le di mucha importancia al principio. Pensé que solo era la otra pareja hablando entre sí, ya que su tienda estaba prácticamente al lado de la nuestra. Pero entonces escuché a nuestros amigos roncando, lo que significaba que estaban profundamente dormidos y evidentemente no estaban hablando entre ellos ni con nosotros. Aún era escéptica sobre lo que decía Denise. Habíamos estado bebiendo y fumando toda la noche, así que podría ser solo paranoia. Hasta que escuché pasos dando vueltas alrededor de nuestra tienda. El sonido de botas pesadas avanzaba por el gravilla. Los pasos tenían un pequeño tintineo, como esos viejos zapatos de acero. Esto no era paranoia. Ambos nos miramos, preguntándonos quién demonios estaba en nuestra tienda y qué quería. La ventana de malla de nuestra tienda estaba abierta, y podíamos ver el exterior. Observamos arriba y alrededor, siguiendo con la mirada el sonido de los pasos, pero nunca vimos a nadie. Me recorría un escalofrío hasta que el sonido se alejó por el sendero y finalmente desapareció. Denise y yo nos miramos y solo dijimos, ¿qué demonios fue eso? Partimos al día siguiente como estaba planeado, y les contamos a nuestros amigos lo que había sucedido. Ellos dormían tan profundamente que no escucharon nada, lo que no era sorprendente, ya que podían dormir incluso durante un tornado. Fue al llegar a casa que decidí investigar sobre el parque. De repente, todo cobró sentido. Point Lookout había sido un campo de prisioneros durante la Guerra Civil. Alrededor del parque había cuerpos de soldados confederados enterrados. La prisión albergaba prisioneros en condiciones horribles y se consideraba constantemente sobrepoblada. Hay historias de tortura en el campo e incluso en el sótano del faro. Las apariciones de fantasmas eran abundantes. Muchos afirmaron haber escuchado o visto a guardias de la prisión patrullando el área, incluso interrogando a algunos de los visitantes del parque. Estaba convencida de que lo que experimentamos aquella noche fue eso. El sonido de botas pesadas y el «hey» parecían coincidir con otras descripciones. Además, había relatos de personas que veían a una mujer caminando por la playa, que se acercaba a preguntar a la gente dónde estaba su lápida y si podían ayudarla a encontrarla. Resulta que hay una mujer enterrada en un cementerio cercano cuya lápida, de hecho, fue robada. Fue encontrada en un hotel en Washington, D.C., 50 años después y nunca fue devuelta. Solo puedo suponer que ella seguirá caminando por la orilla hasta que la devuelvan. Salí a caminar solo por un sendero en un área que solo mi primo y yo conocíamos. Mientras avanzaba, pasé junto a un edificio muy antiguo. En una de las ventanas había fotos polvorientas de un hombre y una mujer de la era comunista. Me puse a pensar en cómo, seguramente, ya estaban muertos. Hice una nota mental de ello, aunque no tenía un motivo en particular. Después de eso, empecé a sentir una vibra extraña durante toda la caminata.
Hacía cientos de veces que recorría ese sendero. Al caer la noche, decidí regresar a casa. Llevaba una pequeña linterna que usaba para asegurarme de no tropezar ni caer en el camino. Elegí volver por un lugar remoto en una colina, lejos de cualquier construcción o camino, un lugar que nadie solía visitar. Te lo juro, justo detrás de mí, en la hierba, escuché como una caja de música comenzaba a sonar. La melodía me acompañaba mientras caminaba. Cuando me detuve para escucharla mejor, la oí claramente durante un breve instante, pero de repente se detuvo, como si supiera que había parado para prestarle atención. Me asusté y empecé a mirar a mi alrededor, pero no la encontré por ninguna parte. No estaba en la hierba ni en los árboles, aunque el sonido provenía del mismo lugar que estaba buscando y estaba muy cerca. La canción dejó de sonar y no la escuché de nuevo. Corrí a casa aterrorizado. Nunca había experimentado algo así, y no soy alguien que crea en lo paranormal, pero esto realmente me asustó. Reconocí la melodía. Era Frère Jacques. Nuestra profesora de francés solía cantarla en 4º grado para relajarnos. Ella murió de un infarto en 6º grado, y mi profesor de educación física también falleció poco después de cáncer de pulmón. No sé qué pensar de esa noche. En el momento en que escuché la música sonando en medio de la nada, justo al lado de mí, me detuve y pensé, esto no puede estar pasando. Además, estaba completamente solo en esa área, y durante todo el recorrido me sentí muy inquieto. Nunca volví a escuchar esa melodía en otras caminatas, y ninguno de mis amigos o primos comentó algo al respecto. No creo que fuera una broma. Estoy 100% seguro de que no era un producto de mi imaginación, porque la oía mientras caminaba entre la hierba y los arbustos, y cuando me detuve seguía escuchándola claramente desde atrás. No bebo alcohol, no consumo drogas, ni tomo ningún tipo de medicación. Simplemente estoy desconcertado. Crecí en Sydney, en el suroeste de Australia, en un suburbio llamado Rose Meadow. Suena encantador, ¿verdad? Sin embargo, allí no había rosas, y la mitad del barrio era de vivienda pública, conocido por ser una zona difícil. A pesar de eso, disfruté mi infancia. Mis amigos y yo hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, así que pasamos mucho tiempo jugando en el monte local. Montábamos en bicicleta, hacíamos columpios de cuerda, atrapábamos ranas y simplemente explorábamos. Me atrevería a decir que conocía ese monte como la palma de mi mano. Nunca me pareció inquietante, salvo por un hecho. Había un asilo de ancianos al oeste, en una gran colina, llamado Kilbridge Nursing Home, que era patrullado por seguridad. Nos habían echado de esa sección del monte un par de veces. Detrás del asilo había una estructura de edificios que parecían catacumbas, como si planeaban construir algo más, pero nunca lo terminaron. Exploramos esas fundaciones de concreto, que tenían medio ladrillo y medio tierra, y parecían ser lugares donde la gente solía reunirse o incluso dormir, ya que encontramos comida enlatada, bongs viejos y sucios, ropa usada y cosas al azar. La vida continuó y, en 2003, yo tenía 14 años. Comencé a experimentar con la marihuana y pensé que sería una gran idea acampar con 2 amigos en el lado oeste del monte, más abajo en el valle, lejos de las patrullas de seguridad. Compramos una carpa de $40 en Kmart y, alrededor de las 16 horas, caminamos hacia el lugar elegido para montar la tienda antes de que se pusiera el sol. Logré conseguir algo de marihuana, y por primera vez, todos fumamos de un bong. Estábamos emocionados, como imagino que estarían la mayoría de los chicos en esa situación, listos para experimentar algo nuevo. No le contamos a nadie sobre nuestros planes. Sabíamos que estábamos a punto de experimentar con drogas, y no queríamos que nadie, ni siquiera nuestros padres, se enteraran. Cuando el sol se ocultó, encendimos una pequeña fogata y cada uno tomó un calada.
Mis amigos estaban sumidos en una conversación animada, mientras mi mente comenzaba a divagar. De repente, sentí una presencia a nuestro alrededor, como si alguien nos estuviera observando. Mis oídos se agudizaron y pensé que podía escuchar un susurro en la distancia, aunque no estaba del todo seguro. Mis amigos estaban riendo como niñas, pero, tal vez por el efecto del weed, me dio paranoia y moví los brazos de un lado a otro, pidiéndoles en voz baja que hicieran silencio. Me miraron como si estuviera loco y susurré: ¿escucharon eso? Antes de que pudiera terminar la frase, una voz escalofriante resonó desde la oscuridad. «Sé dónde estás». Sonaba como alguien bajo los efectos de alguna droga. Me quedé helado y miré a mis amigos para ver sus reacciones, porque seguramente ellos también lo habían escuchado. Después de un par de segundos de estar paralizados por el miedo, todos saltamos y por instinto corrimos hacia el asilo, tratando de salir del monte. Mientras corría, vi una figura oscura que parecía una persona con una capa, como la muerte, de pie sobre las estructuras de catacumbas a medio construir. Mi mente se llenó de preguntas y confusión, pero no había forma de volver a investigar. Finalmente, llegamos a la salida del monte y miramos hacia atrás, aliviados pero confundidos. En ese momento, todos vimos una aparición blanca al pie de la colina acercándose hacia nosotros. Corrimos de vuelta a mi casa, que estaba cerca. Mis amigos me aseguraron que lo que había pasado era real y que todos lo habíamos vivido. Esa noche, decidimos dormir en mi casa. No queríamos volver al monte hasta que saliera el sol. Al día siguiente, regresamos a la tienda para recoger nuestro desastre. A pesar de la mala experiencia, jugar en el monte era nuestra cosa, y continuamos haciéndolo durante el día. Mientras jugábamos junto al columpio de árbol, que estaba a unos 15 metros de donde habíamos acampado, escuchamos unos gritos desgarradores que sonaban como de una niña, seguidos de un «ayúdame» y el sonido de una motosierra encendiéndose. Miré sobre el montículo donde estaba el columpio, pero no podía ver nada a través de la densa maleza. No creo que nadie pudiera llegar a esa parte del monte. No había terreno plano ni camino, solo un espeso monte. Una vez más, corrí a casa y le pedí a mi padre que trajera a mi perro para que nos ayudara a investigar. Lo curioso fue que al llegar a casa, vi a un anciano chino montando su bicicleta por la parte de adelante. Usaba un balde como casco, algo que ya había visto antes y que siempre me había parecido extraño, pero esta vez estaba rodeando mi casa, mirándome de una manera que me incomodaba. Regresamos al monte con mi perro, pero no encontramos nada. Esas experiencias me han hecho cuestionar muchas cosas, incluso la cordura de mis amigos y mía. ¿Acaso todos vivimos la misma psicosis? ¿Alguien se estaba divirtiendo a nuestra costa? ¿Quién era la niña que gritaba? ¿Había un maníaco con una motosierra listo para masacrarla? Quizás el asilo alberga alguna energía oscura o entidades que juegan trucos a los que están cerca. Hasta el día de hoy, no sé la verdad. Todo fue muy extraño, pero si alguien tiene alguna teoría sobre lo que pudo haber sido, estaría encantado de escucharla. Crecí aprendiendo de mi papá a ser muy respetuoso con las culturas de los demás. Él es un marín retirado. Se unió al programa de entrada diferida a los 16 años y sirvió hasta que se retiró a los 40. Desde pequeño, fue educado como un marín. Los marines son marines. Cada uno de ellos es un perro demonio, igual que el siguiente. No les importa la raza, el color o la religión. Lo único que les importa es tú. Al final del día, todos nos pondremos el mismo uniforme y haremos nuestras tareas. Mi papá ha visto de todo. Sirvió y fue destinado a muchos lugares alrededor del mundo. Nicaragua, Okinawa, Irak, Afganistán, tú nómbralo. Y fragmentos de esos lugares siempre han permanecido con él. Nunca olvidó que nos crió para ser conscientes de los demás, para respetar y honrar nuestras culturas.
pero también para no tratar a nadie injustamente solo porque la suya sea diferente. No diría que mi papá es una persona supersticiosa. Le gusta ser cauteloso y estar preparado, pero no creo que eso cruce la línea hacia la superstición. También nos contaba historias de fantasmas y relatos de la guerra, que habían sido exagerados y embellecidos por entretenimiento. Pero había una historia que nunca cambió. Nunca la contaba para hacerla sonar divertida o más espeluznante. Simplemente nos la contaba tal cual la escuchó. Era la historia de uno de sus amigos en los Marines. Él era nativo y le contó a mi padre sobre un encuentro que tuvo con una cierta criatura del folclore nativo. Cualquiera que tenga algo de conocimiento sobre el folclore nativo debería saber exactamente de qué hablo, pero por favor, perdónenme que no quiera decir el nombre. Siempre contaba esa historia como una advertencia, para hacernos saber que, aunque la cultura en la que nos criábamos pudiera no creer en ella, había culturas que sí lo hacían, y que el lugar en el que vivíamos era hogar de esas culturas. Sabiendo esto, mis hermanos y yo siempre hacíamos nuestro mejor esfuerzo por ser respetuosos. Vivimos en el Medio Oeste, en el valle del río Ohio. En mi estado, hay mucha naturaleza y parques estatales con lagos, campamentos, senderos para caminatas y muelles. Todo lo necesario y más. Esta área es hogar de muchas tribus nativas, como los Miamis, los Eries, los Shawnees y los iraquíes, entre otros. Por esto, encontrarás a muchas personas que son conscientes y respetuosas con los nativos americanos y sus culturas. No me malinterpretes. Hay muchos estadounidenses, redneck, hillbilly, que no le importan un comino quién eres o de dónde vienes. Pero he notado que muchas personas en mi área tienden a ser muy respetuosas. Ahora, hablemos de la historia. A mi papá y a mí nos gusta hacer entrenamiento físico juntos, especialmente en los senderos para caminatas. Hoy no fue la excepción. Nos dirigimos a un parque estatal cercano y caminamos por uno de los senderos. Comenzaba en un estacionamiento y bajaba junto a un arroyo, con una subida bastante empinada. A lo largo del camino, podías ver formaciones rocosas hermosas, manantiales de agua fresca, árboles y flores. Había llovido unos días antes, así que el suelo estaba bastante embarrado, pero íbamos a buen ritmo. Es bueno saber que mi papá siempre lleva, por si acaso, un cuchillo plegable y una linterna cuando vamos de excursión. Por lo general, los deja en sus bolsillos, pero al llegar al punto bajo del sendero, junto al arroyo, sacó el cuchillo de su bolsillo. Yo no vi nada, y él ni siquiera parecía haber visto algo, así que decidí no preguntar. Sin embargo, podía sentir que algo no estaba bien. Estuve muy atento mientras caminábamos hacia el otro extremo antes de la subida. Una sensación de miedo sordo se instaló en el fondo de mi estómago. Casi podía asegurar que alguien me estaba observando, pero me negué a darme la vuelta, temiendo que eso confirmara mis sospechas. Unos metros más allá del lugar donde mi papá sacó el cuchillo, empecé a ver sombras en el rabillo del ojo. Sombras que no deberían estar donde estaban. Mi sombra estaba delante de mí y la de mi papá delante de él, así que intenté convencerme de que eran solo sombras de plantas. Pero conozco los senderos del parque estatal mejor que la palma de mi mano, y sé que no deberían estar allí. Decidí seguir avanzando. A los 5 minutos, escuché voces. Eran suaves, susurradas, casi inquietantes. Solo el sonido de ellas me heló la sangre. No podía captar lo que decían, pero oí algunas frases como, «Oh, ven a mí», y unos silbidos agudos que ningún viento, planta o animal podría hacer. El campamento más cercano estaba a unos 5 kilómetros de caminata a través de una vegetación densa. El estacionamiento quedaba en dirección opuesta al inicio del sendero. Hasta ese momento, ni siquiera podíamos escuchar los coches de la carretera cercana, mucho menos los del estacionamiento. Sabía que mi papá debía haberlo escuchado porque empezó a caminar más rápido. Apenas comenzamos a oír las voces, comenzó a trotar, así que lo seguí.
Finalmente llegamos a la subida y me puso la mano en el hombro. Me dijo que subiera por el costado y que usara las rocas y ramas para no resbalar en el barro, y que no mirara ni me diera la vuelta. Aseguró que perdería el equilibrio y caería si lo hacía. Pensé que era un montón de tonterías. La subida era empinada, pero no tan mala. Nunca tuve que levantar la pierna más alta que la mitad de mi espinilla para el siguiente paso. Desde allí, escalamos y llegamos a la boca del sendero. El sonido de algo moviéndose entre los árboles nos mantuvo en movimiento, y nunca estuvo muy lejos mientras bajábamos. Mi papá tenía el cuchillo desplegado y prácticamente corrimos hacia el auto. Usualmente, después de nuestras caminatas, nos quedamos un rato en el estacionamiento estirando los músculos, bebiendo agua, secándonos con toallas y cambiándonos a camisetas y sudaderas secas. Verificamos si teníamos tiempo. Generalmente, nos tomamos un tiempo para relajarnos antes del viaje de 20 minutos a casa. Pero hoy, al acercarnos a su auto, él guardó el cuchillo y me dijo que entrara y me abrochara el cinturón. Así lo hice. Mis ojos estaban fijos en la carretera frente a nosotros durante todo el trayecto de salida del parque. Una vez que estuvimos en la carretera secundaria, ambos nos relajamos. Nos detuvimos en una gasolinera vacía y hicimos lo que normalmente hacemos. Chequeamos si teníamos tiempo. Nos separamos del sudor. Bromeamos sobre lo embarrados que estábamos y cambiamos de ropa. Entramos a comprar agua y bocadillos, y volvimos al coche para el viaje a casa. Durante el trayecto, nos la pasamos bromeando y hablando como de costumbre. Pero al llegar a nuestro pueblo, él me miró y dijo muy seriamente: «Nos siguió por el sendero». No quise asustarme, así que solo asentí, y esa fue la conclusión de todo. Hemos ido al parque estatal incluso en ese sendero específico incontables veces, y algo así nunca había pasado antes. No creo que mi papá tenga planes de volver a ese sendero del parque estatal. Seguro que no le contamos nada a mi mamá. Esto sucedió en mi pueblo hace 3 años, en una zona rural protegida por el gobierno por considerarla un paraíso natural desde hace más de 30 años. Esto significa que la exploración en esta área es bastante difícil hoy en día, ya que está prohibido cortar árboles. Como puedes imaginar, es un bosque inmenso. Pasaba el verano allí y mi actividad favorita era hacer senderismo, aunque nunca había ido solo al bosque, solo caminatas por caminos con gente. Mi abuela me había comentado que habían abierto y rehabilitado un sendero que había estado cubierto de arbustos y árboles durante los últimos 30 años debido a una carrera que se estaba organizando. Generalmente, iba al pueblo más cercano, que estaba a unas 2 horas a pie, por el único camino que conocía. En el camino de regreso después de ver a mis amigos, decidí tomar el nuevo sendero del que me había hablado mi abuela. Pensé que estaba a salvo, ya que iba solo. La primera parte del camino era la más sencilla, llena de obstáculos y deslizamientos, pero no era nada comparado con lo que venía. La segunda parte era una colina llena de rocas, la parte más difícil de escalar. Literalmente, tuve que trepar a 4 patas como un perro. Cuando llegué a la cima, miré alrededor y encontré algunos huesos de animales. No les presté mucha atención, ya que la zona es conocida por su gran población de lobos y osos que salen de noche. Continué mi camino, más rápido que antes. Esta parte era un suelo plano, así que fue un alivio hasta que llegué a un callejón sin salida. Algunos enormes árboles habían caído exactamente en una fila en el sendero, y era imposible cruzarlos. Esto me pareció realmente extraño, porque no había otros árboles caídos. Lo más raro, además de esos árboles, era un pequeño granero en medio del bosque. Pensé que probablemente estaba abandonado, ya que se veía así que decidí lanzar mi mochila al pequeño campo que pertenecía al granero, y luego crucé la cerca. Lo hice corriendo sin darme cuenta de lo más extraño. Ese campo no tenía un solo árbol. Estaba despejado,
sin arbustos ni plantas grandes. No debería ser así si estaba abandonado. Comencé a sentirme preocupado por la ubicación de los árboles caídos, que parecía tan coincidente. Cómo casualmente había un granero con un campo despejado, cuando el camino había estado cerrado durante 30 años. Todo me parecía muy raro. Seguí adelante y, por suerte, estaba llegando a la última colina que mi abuela había descrito, la que conectaba con el pueblo. De repente, se hizo un silencio en el bosque que me permitió escuchar algunas ramas crujir detrás de mí. Pensé que debía ser un pájaro, pero luego se acercó y sonó como pasos. Después de intentar convencerme de que probablemente era un animal, comencé a caminar más rápido y, adivina qué, los pasos también lo hicieron. Comencé a correr al darme cuenta de eso, y los pasos me siguieron. Estaba corriendo por mi vida en ese momento. De repente, comencé a escuchar gruñidos increíblemente fuertes, y todo iba muy rápido. Afortunadamente, llegué a mi pueblo en 1 minuto, o así. Entré en el patio de la primera casa que encontré, y cerré la puerta. Era la casa de un familiar. Permanecí allí durante 10 minutos, hasta recuperar el aliento, y luego me fui a casa. Me dan escalofríos al recordar ese lugar, sin señal en medio de la nada y esos gruñidos. Me hace pensar que había algo siguiéndome, ya que el granero y los árboles solo fueron una distracción para retrasarme. Nunca volví a entrar en el bosque solo después de eso. Esta es una historia que le ocurrió a mi padre cuando era adolescente. En la secundaria, tenía que caminar al menos 5 kilómetros todos los días para llegar a la escuela. Esto sucedió en los años 60, cuando los vehículos a motor eran muy raros en las zonas rurales. Siempre tomaba un atajo a través del bosque. Una mañana, un granjero lo vio caminando de un lado a otro en una zona del bosque. El granjero gritó para llamar su atención, y mi padre volvió a la realidad. Decía que unos árboles muy altos le habían bloqueado el camino y no podía encontrar la salida del bosque. No era la primera vez que algo así le sucedía a alguien en la zona. Se creía que un espíritu juguetón podía engañar a las personas, haciéndoles ver ilusiones. Algunas historias incluso mencionan que algunas personas se perdieron en el bosque durante días, solo para ser encontradas dormidas o muertas en el suelo. He pasado por esa área varias veces. Ahora, en su mayoría, hay arrozales, pero nunca he experimentado nada similar. Todo esto sucedió hace aproximadamente 1 año. Mi amiga Maggie y yo alquilamos una cabaña en un Airbnb en Felton, con la intención de explorar Santa Cruz. Era nuestra primera vez pasando la noche en la zona, y Maggie es muy susceptible a sentir energías y presencias. De hecho, practica magia en su hogar. Últimamente, cosas extrañas han estado sucediendo cuando estamos juntas, y empiezo a pensar que es un patrón. Teníamos planes de microdosificar algunos hongos psicodélicos en la cabaña, pero al llegar decidimos no hacerlo. Maggie me explicó que, al llegar, sintió una vibra extraña dentro, no maliciosa, pero sí inquietante. Ninguna de las dos se sintió cómoda para hacerlo allí, así que decidimos visitar el Parque Estatal de Henry Cowell Redwood. La caminata fue hermosa, y me quedé maravillada con lo altas que son las secuoyas. Siempre parece que lo olvido. Caminamos cerca del río y, unos 30 minutos después de estar en el parque, la escuché moverse detrás de mí y luego un pequeño grito. Supuse que había visto una pequeña serpiente o un bicho, pero me dijo que había escuchado pasos, claros como el día, corriendo detrás de ella, unos pasos pesados, como de botas. Eran tan fuertes y estaban tan cerca de su oído que pensó que no tendría tiempo de moverse a un lado, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. No había nadie en ninguna parte del sendero a nuestro alrededor. Regresamos a la cabaña un poco asustadas, y nos acostamos alrededor de las 2:30 de la madrugada, después de beber y charlar toda la noche.
Todavía estábamos un poco inquietas por la atmósfera de la cabaña, así que decidimos compartir la cama esa noche. Estaba extremadamente oscuro, incluso con la enorme ventana triangular que daba a los bosques. Afortunadamente, había llevado una pequeña luz nocturna de enchufe de casa. Esa noche tuve una pesadilla. En mi sueño, todo lucía como antes de quedarme dormida. Mi luz nocturna seguía enchufada y había un espejo en la pared frente a mí que miraba hacia un oscuro baño a mi lado. En el espejo de mi sueño, podía ver una figura oscura de pie allí. Pensando que era real, abracé mi manta y traté de no mirar hacia el espejo. Supuse que debía ser mi imaginación y el cansancio, porque aún estaba consciente en mi sueño. De repente, la cama empezó a temblar como si hubiera un terremoto. Estaba sucediendo, y comencé a gritar, ¿quién eres? ¿Qué vive aquí? Indicando con eso mi suposición de que quien estaba en la habitación conmigo no era humano. Luego me desperté, aliviada de que solo fue una pesadilla. A la mañana siguiente, Maggie me contó que también había tenido un sueño esa noche. Dijo que una mujer de complexión robusta entró en la cabaña y nos estaba gritando que nos fuéramos, que ya deberíamos haber recogido nuestras cosas y marchado. Había una fuerte sensación de urgencia en su voz. O éramos no bienvenidas, o ella intentaba protegernos. Nunca supe sobre la rica historia de Santa Cruz, que fue la capital de los asesinatos en América en los años 70. Después de regresar a casa, investigué y descubrí que un grupo de chicos fue asesinado hace mucho tiempo en el sendero de Henry Cowell, por el que habíamos estado caminando, donde mi amiga escuchó los pasos. Se preguntaba si eran los ecos de los chicos huyendo, o si era el espíritu que los había matado. También encontramos que hace 9 años se descubrió el cuerpo de un hombre de 20 años en la calle Seonte, literalmente la calle de enfrente de donde nos estábamos quedando, justo al lado del arroyo en nuestro patio trasero. Tengo curiosidad por saber si alguien más ha experimentado algo parecido. Sé que Yosemite también es un punto caliente para este tipo de energía. ¿Podría estar maldito por todo lo terrible que ha sucedido aquí? Por favor, háganme saber. Estoy intrigada, por decirlo menos.